bajó un poquito el nivel de ayer a hoy, pero sigue siendo alta todavía. De hecho, nuestros compañeros cuando recorren los centros de testeos nos dicen justamente eso, que es notoria, digamos, cómo se han reducido, es notorio cómo se han reducido las filas en los centros de testeo. Sí, ha crecido un poquito más también de ayer a hoy el tema de las personas internadas en terapia intensiva, pero bien como decían los médicos que hemos estado hablando estos días, no solamente son pacientes con COVID. En las camas de terapia intensiva también hay personas con otras patologías. Así que hay que estar atentos a esto, pero la buena noticia es que empiezan a bajar los casos de COVID. Mira, y además el índice de positividad 53,3%. ¿Te acordás que hemos tenido más del 70%? Sí. De cada 10 personas que entraban a testearse, sigue siendo alto, sí, pero de cada 10 personas que entraban a testearse, pero bajó del 60%. Eran positivas, claro. Bajó del 60%, ya es algo muy bueno. No, y muchos menos contagios, es 63.884. O sea, tenemos que volver a los números que hacía unos meses atrás. Bueno, nosotros decíamos, bueno, que había bajado la curva, por supuesto, pero a cómo está hoy, y sobre todo con la variante Omicron, que es tan rápida, digamos, de circulación. Ayer nos decía Hugo Pizzi. Y las 3 subvariantes, que yo me quedé pensando, y ayer vos sabés que me junté con mis amigas y les contaba acerca de esto, de que tenés dentro de lo que es la variante Omicron, y para aquellos que no pudieron escuchar ayer al doctor Pizzi, hay 3 subvariantes, que es la 1, la 2 y la 3, y la 2 es la más compleja, dijo, que ya en Canadá hay 60 casos. Exacto, y en otros países también. A ver, ¿qué opina la infectóloga Silvia González Ayala, que ya está en comunicación con nosotras? Silvia, ¿cómo le va? Un placer siempre tenerla por aquí. Muchas gracias, buenas tardes igualmente. Bueno, una buena noticia, ¿no? ¿Cómo están bajando los casos de personas contagiadas? ¿Cómo lo ve usted? Sí, va disminuyendo el número de casos, pero igual la positividad, ustedes lo han alta, hecho una excelente reseña, es muy alta, 57, porque estamos por encima del 50%. Y lo otro que tenemos que tener en perspectiva es que en el caso de la provincia de Buenos Aires han cambiado las pautas para tener acceso a un estudio de laboratorio. Esto ha quedado restringido únicamente a las personas de más de 60 años o que tienen una enfermedad de base, o las gestantes que tienen manifestaciones clínicas. Claro. Esto para el subsector público, ¿no es cierto? A ver, todo el resto no tiene que concurrir para tomarse una muestra para la confirmación por laboratorio. No se tiene que testear. No se tienen que testear. Claro. Esto ha cambiado en provincia y no nos olvidemos que el número que aporta provincia realmente es importante. 27.911 casos en provincia, Silvia. Claro, lo que no esté especificado es si corresponde únicamente a determinaciones de laboratorio o si ya está el registro de las personas que son contacto estrecho, por ejemplo, de un caso confirmado, tienen síntomas y se han comunicado al número de teléfono para brindar la información. Eso no lo sabemos, no queda claro cómo está siendo brindada la información. Ahora, más allá de lo que decidió Provincia de Buenos Aires, Silvia, un poco yo creo, no sé cómo lo ve usted, pero la gente ya está haciendo eso, ¿no? Digo, ¿tenés ciertos síntomas compatibles con coronavirus? Bueno, te quedás aislado unos días hasta ver qué pasa, ¿no? No te vas a testear tan rápido. Me parece que mucha gente ya está haciendo eso. Y depende porque en general, por lo menos, se quiere saber qué es lo que le está pasando a uno, ¿no es cierto? O sea que en general, por lo menos en el subsector privado, siguen concurriendo. Quería consultarle, ayer una revista muy importante de ciencia, que no me acuerdo bien el nombre, hablaba de síntomas concretos que da la variante Omicron y hacía hincapié a los estornudos constantes. ¿Esto es así? ¿Puede ser una característica de la variante Omicron? Sí, da muchas manifestaciones a nivel de la vía respiratoria alta, ¿no es cierto? Mucho resfrío, la disfonía, la ronquera, la tos, los estornudos. Y hay otras 2 manifestaciones que en el caso de las digestivas, como es la diarrea, se ve con una frecuencia mucho mayor que con las otras variantes, 1 de cada 4.
y los autores ingleses también han descrito una manifestación a nivel del oído, por cierto, muy molesta, que es como que la persona escucha el sonido de un timbre, que se llama tinnitus. Esto también está descrito para Omicron, o sea que tendría algunas manifestaciones clínicas algo diferentes, pero en nuestra realidad lo estimado es que de cada 10 infecciones, 8 son producidas por Omicron. Claro. Y todavía no tenemos noticias si se ha introducido, esta variante 2, ¿no es cierto? Que ya está en los países de Europa y en Estados Unidos y Canadá. Claro, justamente le quería preguntar por esta subvariante 2, digamos, de la Omicron. Digamos, ¿qué más grave es en relación a la 1 y a la 3 que nos mencionaba Pizzi que también existen? Hasta ahora, por los datos tanto de Dinamarca como del Reino Unido, no hay cambios en cuanto a la gravedad, y la transmisión podría ser más transmisible que la versión 1 de Omicron, y todavía no está categorizada por la Organización Mundial de la Salud, si va a ser variante de observación o variante de preocupación. Ahora le voy a preguntar cómo se genera una subvariante, porque digo, si aparece una subvariante de Omicron, después de Delta, después de otra variante nueva, una subvariante, me vuelvo loca. Pero me quiero quedar en este punto, Silvia. Ahí estamos viendo la cantidad de infectados del día de hoy y realmente bajó considerablemente con respecto al día de ayer. 63.884 casos en las últimas 24 horas. Pero no es menor esto que hablábamos recién con la doctora, ¿no? Que en provincia de Buenos Aires ya no se testean más a personas menores de 60 años. Silvia, ¿puede tener que ver, digamos, esa decisión en provincia de Buenos Aires con este impacto que vemos reflejado en el monitor del Ministerio? Sí, puede tener que ver, pero no podemos establecer la magnitud. Claro, porque además igual yo digo, los testeos siguen siendo altos. Estamos en 111.387. No es que no hay testeos. Lo que han bajado son los casos que han dado positivos. Sí, obviamente hay gente que directamente dice, no me testeo porque soy contacto estrecho, bueno, me guardo unos días. Soy positivo seguro. El nuevo protocolo me dice que puedo ir a trabajar, pero que no puedo ir a reuniones sociales. Eso también pasa por la conciencia de cada uno, intuyo yo también, porque nadie te controla si fuiste o no fuiste siendo contacto estrecho a un evento masivo. Pero me parece que tiene que ver un poco más con esto, ¿no? Con que están bajando, por también suerte. La positividad va bajando, estamos en 53%. Claro. De cualquier manera, tengan en cuenta ustedes que nosotros siempre estamos alrededor del 100 o más alto que 100 en los países según la cantidad de testeos. Lo más que se ha estudiado en nuestro país por día han sido alrededor de 250.000. Siempre estamos 100.000, 100 y algo, y hubo días de muchísimo menos, ¿no es cierto? O sea que eso también importa. Le preguntaba antes, digo, porque, a ver, aproximadamente un porcentaje de la variante Omicron que circula en Argentina es de un 80 y pico %, doctora, ¿no? Si no me equivoco, y poco más de 15 Delta. Digo, ¿puede existir una subvariante próximamente de la variante Delta, por ejemplo, así como se conoce ahora de Omicron? Puede pasar, eso depende de lo que ocurra, porque tiene que coincidir la infección con otro coronavirus, o lo que ha ocurrido, como está muy bien estudiado, para el caso de la variante alfa o del Reino Unido, que fue la persistencia de la infección en una persona inmunocomprometida. Entonces, al replicarse ese virus en esa persona durante un periodo prolongado, se modificó. En el caso de Omicron, una de las hipótesis de las autoridades de salud de China es que tiene un pasaje. No nos olvidemos que estamos hablando que la COVID es una enfermedad zoonótica, es decir, de transmisión de los animales al hombre. A humanos, claro. Que Omicron podría haber tenido un pasaje por ratones y después es decir, del humano al ratón y del ratón volver al humano con estas características, y habría
esto podría haber ocurrido. Es como lo plantean, pero bueno, son hipótesis, pero de cualquier manera hay que estar muy atentos porque esto importa para el futuro. Al haber, en el caso del SARS-CoV-2, se sabe, por ejemplo, que algunos animales como los bisones pueden comportarse como reservorio, o sea que desde el punto de vista del manejo de la enfermedad va a ser posible el control y la eliminación si las vacunas son eficaces, pero no la erradicación al encontrarse también fuera de las personas. Yo me acuerdo en octubre, diciembre de 2019 hablábamos de lo que estaba pasando, un virus en China y que ya había llegado a otros países, y en febrero del 2020 cada vez con más miedo hablábamos de la posibilidad de que llegara a Argentina. No se acerca, que te acordás que Ginés decía que la no iba a emergencia llegar. mundial estaba. Y el 2 de marzo del 2020, el primer caso de coronavirus, un muchacho de Puerto Madero que estuvo internado en la clínica Swiss Medical, me acuerdo. De aquel momento a esta parte, doctora, y pensando en adelante, ¿cuándo se termina esta pesadilla? ¿Cuánto más nos queda? Porque yo al principio decía, bueno, serán unos meses, no todos pensábamos, serán unos meses, y vamos más de 2 años. ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo empezaría el principio del fin? No hacemos futurología. Qué difícil, ¿no? Pero es imposible. Pero esta es la primera pandemia por un coronavirus. Si tomamos la experiencia de las pandemias por virus de la gripe, duraron 3 años. Ahora con esto estamos frente a un agente nuevo como productor de pandemia, así que vamos aprendiendo en el día a día. Prudentemente no se pueden hacer pronósticos. Y por último, doctora, la cuarta vacuna o el refuerzo, digamos, ¿cuándo estaría en condiciones de comenzar a aplicarse acá en Argentina? Bueno, en esto hay que ver cuál es la evolución. Ustedes saben que en esta semana, tanto el laboratorio Pfizer-BioNTech como Moderna empezaron los estudios con una vacuna actualizada que contiene la información de Omicron. Entonces, si estos estudios son favorables, cabría, y esto lo vamos a saber en meses, cabría la pregunta: ¿la cuarta dosis o refuerzo con qué vacuna? Claro. ¿Con la tradicional o con la vacuna actualizada, para llamarlo de alguna manera? Porque sabemos que hay variantes como Omicron que escapan a las defensas que tenemos, sea por la infección natural o sea por la vacunación. O sea que este es un aspecto que hay que tener muy en cuenta. Gracias, doctora. Un placer como siempre, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Que tenga buena tarde. Lourdes, ¿nos contás una de las historias del día, sin lugar a duda? Sí, en realidad ocurrió el día miércoles por la tarde. Esto fue pasadas las 16 horas. Un hombre estaba circulando con su vehículo Toyota Corolla allí por Tapiales, por el barrio de Tapiales, cuando 3 personas lo abordan, lo hacen conducir su vehículo. Acá estamos viendo el momento, ahí está el vehículo, y vamos a ver cómo a este hombre que está ahí lo hacen ir 7 kilómetros, Viviana, 7 kilómetros. Luego, ahí vemos cómo él se escapa después de estos 7 kilómetros, porque los hombres que le apuntan le terminan robando el vehículo. 7 kilómetros lo hicieron circular y lo dejaron ahí a pie. ¡Qué pesadilla! Se tuvo que ir corriendo a pie, porque fíjate, vamos a mostrar nuevamente la imagen para que ustedes vean la situación. Esto te decía, ocurrió el miércoles a las 16.